Esto es La Palabra en Voz, te habla el Padre Lucho Ferrés desde Montevideo, Uruguay. Hoy vamos a escuchar el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 16 al 21. Al atardecer de ese mismo día en que Jesús había multiplicado los panes, los discípulos bajaron a la orilla del mar y se embarcaron para dirigirse a Cafarnaúm, que está en la otra orilla. Ya era de noche, y Jesús aún no se había reunido con ellos. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 5 kilómetros, vieron a Jesús acercarse a la barca caminando sobre el agua y tuvieron miedo. Él les dijo: «Soy yo, no teman». Ellos quisieron subirlo a la barca, pero ésta tocó tierra enseguida en el lugar a donde iban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este tiempo de Pascua estamos celebrando que Jesús venció a la muerte, que Jesús venció el pecado, que Jesús venció el mal. Y en este Evangelio nos encontramos a Jesús que manifiesta ese mismo poder, como tantas veces lo manifestó en distintos momentos del Evangelio, en tantos signos que realizó antes de su pasión, antes de su muerte y antes de su resurrección. Y en cada uno de esos signos Jesús se estaba revelando quién es, como hoy en el Evangelio que va a decir: soy yo. Nos dice el Evangelio que este episodio ocurrió luego de la multiplicación de los panes. Unos versículos antes vemos que luego de que Jesús multiplicó los panes, las personas que estaban allí quisieron apoderarse de él para hacerlo rey. Jesús descubrió estas intenciones, se dio cuenta que no lo estaban conociendo, interpretando bien. Por eso dice el Evangelio que se apartó, se retiró solo a la montaña. Sabemos que cuando Jesús se retiraba solo a la montaña, se retiraba a orar, a estar en comunión con su Padre del cielo. Ese es su alimento, su clave. La clave de Jesús, la intimidad con su Padre celestial. Incluso dice el Evangelio que luego que los discípulos se adelantaron y comenzaron a dirigirse a Cafarnaúm en la barca, dice el Evangelio, ya era de noche y Jesús todavía no se había reunido con ellos. Es decir, Jesús permaneció largo tiempo, largas horas, en oración, en comunión con su Padre celestial. Mientras los discípulos iban en la barca, dice el Evangelio que soplaba un fuerte viento, que el mar estaba agitado y Jesús se presenta caminando sobre el agua. Jesús dice: soy yo. Es interesante notar cómo unos versículos antes Jesús se tuvo que apartar porque no lo estaban conociendo bien, descubriendo bien como quién era, y ahora Jesús nuevamente se presenta en total sinceridad: soy yo. Pero en esa misma sinceridad, en esa misma transparencia se manifiesta toda su fuerza. Soy yo, el que camina sobre el mar, el que camina sobre el agua. Y esto nos quiere decir que Jesús es aquel que camina sobre los problemas, sobre las adversidades, porque el mar es también signo de todo eso. Jesús hoy nos invita a poner nuestra confianza en Él, aún en medio de nuestros problemas, de nuestros mares embravecidos, aún en medio del viento en contra, a poner nuestra confianza en Él, en su fuerza, en su poder. Y este poder, como sabemos, que no es la prepotencia, que no es la violencia. Este soy yo de Jesús está totalmente ligado al no teman, Jesús que es misericordia. Y conocer a Jesús, conocer su corazón, conocer su amor misericordioso nos invita nuevamente a confiar en Él. Así que este día, este Evangelio nos está invitando profundamente a confiar en Él, a confiar en Jesús, a confiar en su misericordia, a confiar en su poder, aún en medio de nuestras adversidades, nuestros problemas. Confiar en la fuerza de la Pascua, la fuerza que transforma la muerte en vida, la negación en esperanza, que hace el sufrimiento fecundo. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nunca he perdido una batalla, su nombre tiene todo el poder, sus palabras son espíritu y vida.
vencer. En el desierto Él es Dios y su gloria hoy podemos ver. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. En la adversidad se levanta, me sostiene su favor. Él me libra de todos mis temores y borra toda transgresión. En todo tiempo eres Dios. Mi adoración es para Él. Y hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de el mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. En su nombre hay poder, en su presencia hay poder, en su resurrección hay poder, en su sangre